Saludos mis hermanos, buenas noches, bienvenidos a esta transmisión de miércoles de perspectiva bíblica y me gozo de tenerles a ustedes acá. Dice la escritura, donde dos o tres se convienen en su nombre, se congregan en su nombre, ahí está Él y estamos convenidos en su nombre para gozarnos en esta noche de un avance más en el estudio que estamos llevando del tema lo que desagrada a Dios. En la traducción en lenguaje actual coloca estas 6 más una, las 7 cosas, en vez de cosas los pone con la gente y es lo que hemos estado estudiando durante este tiempo. Bienvenido al pastor Moisés Durón, ya está conectado con nosotros y con toda su familia, a mi hermano Wilmer Zúñiga, que también le veo ahí conectado desde muy temprano, y también a mi hermana Liz allá en Guatemala, que nos está siguiendo la transmisión. Cada uno de ustedes, los que están conectados, les he dicho, si no me saludan allí en los comentarios del Facebook, difícilmente, algunos no me permite ver quiénes son. A mí me gusta brindar un saludo personal a quienes veo conectados, como ya lo he hecho con mis hermanos a quienes sí, me dan un saludo aquí, un comentario, y entonces eso me da la oportunidad de saludar de manera muy personal. Luego veo otros conectados ahí, y tal vez por eso no saludan, porque no quieren que yo les mencione, no quieren que yo les diga su nombre acá, y yo eso lo entiendo, también lo respeto mucho, pero a cada uno le envío un fuerte abrazo y le pido que por favor usted esté listo con su Biblia para que podamos juntos estudiarla y que de una vez se vaya a Proverbios capítulo 6, versículo 18. Pero tenemos un par de cultos, de transmisiones en los que no hemos dicho nuestro versículo de desafío del mes de febrero. Así que yo le invito a que usted no deje de repetirlo. Ya vamos a un medio mes más un día. No más un día, porque este mes de febrero no tiene los 30. Así que ya vamos adelantito del mes de febrero, y le quiero invitar a que usted no deje de memorizar la escritura como le hemos puesto de desafío. Febrero tenemos Isaías 43, 19. Isaías 43, 19. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43, 19. Los versículos más largos son los que nos cuestan a nosotros retenerlos. Conforme más adultos somos, más nos cuesta retener. Pero está bien si usted cuando lo está repitiendo lo lee en su Biblia o lo ha escrito en una tarjetita o imprimió el que yo le envié a su WhatsApp o el que pusimos en la red social. Y eso está bien, usted lo tenga ahí enfrente de su computadora, probablemente si tiene una oficina allí en algún lugar, y que usted cuando lo vea se anime a repetirlo, y con la repetición, que es una de las técnicas que Dios le había dicho al pueblo de Israel con respecto a su palabra, y la repetirás. Así era una expresión que usted lo puede encontrar ahí en el Antiguo Testamento, principalmente en el Pentateuco, y lo repetirás al salir de tu casa, al entrar a tu casa, cuando vayas en el camino, díselo a tus hijos. Y aquí a los abuelitos les digo que se les decía hijos también a los nietos. Así que, y a los hijos de tus hijos, es una de las expresiones del Antiguo Testamento. Aprovechen, si ya tienen nietos ustedes, pueden venir y compartirle a sus nietos las escrituras que ustedes están también tratando de memorizar. Así que le animo a que no pierda Isaías 43, 19. Dios hoy está haciendo algo grande, bueno, nuevo en su vida, y usted, la pregunta que hace, y no la conoceréis, claro que lo vamos a conocer.
abriendo puertas en lugares en donde nosotros ni nos imaginábamos. Y por cierto, el día de hoy, uno de nuestros hermanos en la iglesia comenzó un nuevo trabajo y estábamos orando desde hace unas semanas atrás, un par de meses más o menos, orando al Señor que el Señor abriera una puerta. Y esta semana ayer recibí la noticia diciendo ya mañana ya comienza. Y eso fue una bendición para mí, lo compartí con mis hermanos de intercesión que estábamos orando por esa puerta, abriendo camino donde nosotros no nos imaginamos que puede haber. Y ríos en la soledad. Esas son cosas que la Biblia habla de manera muy poética y muy linda, muy inspiradora, para que nosotros nos recordemos y repitamos que tenemos un Dios maravilloso, un Dios poderoso que está pero muy cerca de lo que nosotros tenemos que hacer o necesitar. Así que, bendito sea el Señor. Y si usted tiene una petición de oración, si usted tiene algo en su corazón que quisiera compartir con nosotros, escríbanos y nosotros estaremos orando también por usted. Le invito, hablando de oración, a que nos dispongamos en mente, corazón y espíritu para lo que el Señor nos quiera decir en esta noche. Señor, aquí estamos. Señor, somos indignos de comunicar tu palabra, pero nos sentimos privilegiados. Yo me siento privilegiado de poder compartir con mis hermanos, aquellos que se conectan y aquellos que posteriormente ven el video. Señor, es maravilloso hacer iglesia y ser iglesia, ser de tu cuerpo. Y es maravilloso que tú nos hables. Y sabemos por la Escritura que tú a veces nos hablas a tiempo y a veces nos hablas fuera de tiempo. Señor, que este mensaje sea a tiempo. Y para los que está haciendo fuera de tiempo, que aún así aprovechen lo que tú nos quieres decir en tu palabra en esta noche. Bendecimos tu nombre y tu presencia con nosotros, la inspiración de tu Espíritu en nuestros corazones y mentes. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Usted estaría dispuesto a hacer lo que Dios le dice que haga? La respuesta inmediata sería, amén, sí, yo estoy dispuesto. Pero algunas veces hay comandos, hay órdenes de parte de Dios que nosotros la pensamos. Y hay cosas que sabemos que debemos de hacer y no lo hacemos. Y hay cosas que sabemos que no debiéramos de hacer y aún así lo hacemos. Hoy nos vamos a meter en el corazón mismo de Dios. Qué lindo es eso. Y esa es la imagen que yo tuve, lo voy a decir de esta manera, la visión que yo tuve al estudiar estos versículos que le voy a compartir en esta noche, de meternos en el pensamiento de Dios, meternos en el corazón de Dios. Eso es lo que hacemos cada vez que escudriñamos su palabra. Pero hoy al entender esta gente, este tipo de gente, que en un momento dado yo mismo me veo ahí. Yo digo, yo soy uno de estos. Y Dios me ha visto hacer eso. Y en el pasado, y yo quisiera decirle que no en el presente, y hay presente para mí, que yo digo, soy esa persona de la cual Salomón está hablando. Y por cierto, me agarro de Juan, de primera de Juan 1:9, confieso mi pecado delante de Dios y le pido perdón. Al confesar mi pecado y pedirle perdón, estoy comprometiéndome con el Señor a que me voy a dar la vuelta y no voy a seguir en ese mismo camino. Estoy hablando de mí y estoy diciéndole que algunas ocasiones en mi vida he cometido 2 veces, 3 veces, 5 veces y algunas veces ni siquiera las he contado o ya perdí la cuenta del mismo error, el mismo pecado. Y puedo irme para atrás en ese tiempo. He confesado mi pecado delante de Dios.
Eh, Cada día oro al Señor y le pregunto, mi Dios, ¿habrá algún pecado en estos 51 años de vida, incluyendo los años en los que puedo decir eran los años de mi inocencia? Pero como ya no identifiqué exactamente, o a estas alturas ya me olvidé de los años en los que ya había perdido la inocencia y ya conocía el bien y el mal y que hice cosas y que de repente no había confesado mi pecado de esos años de inocencia o en la transición en donde ya empecé a conocer el mal y a desearlo o a buscarlo o a caminar apresuradamente hacia ese mal, hacia ese pecado. Así que le pido perdón a Dios y le pido al Espíritu de Dios que me redargüe y me diga algún pecado y le confieso delante de Dios que en mis oraciones muy seguidamente el Señor pone pensamientos de cosas que de verdad yo ya había borrado cassette. Y para los que me están escuchando, que son generación millennial o que son generación Z, cassette era un instrumento, era un recurso que se utilizaba como ahora utilizarían ustedes la nube. En vez de la nube, nosotros, ¿verdad, Pastor Moisés? Nosotros teníamos estos cassettes que no le avisé a mi productor que estaría utilizando esta figura, si no le hubiera pedido que pusiera una imagen ahí de un cassette para que los millennials, los jovencitos, los niños que de repente están escuchando supieran de qué se trataba. Pero, y como se me quedó en la expresión, borrar cassette, y es que en aquel tiempo traían una pestañita, como los CDs y los DVDs que ahora son, ya no se usan, ¿verdad? Ya no se usan. La USB, la memoria USB, que también ya casi no se usa. Más se usa la nube o más se usa esos software de transferencia, pero que una USB, para aquellos que todavía la tienen, pueden borrarle el contenido y ponerle otro contenido ahí. Los discos de las computadoras se pueden borrar y volver a cargar el sistema o los documentos que uno tiene. Yo borré cassette de muchas de las cosas en mi vida, mayormente de mi niñez y adolescencia, que fueron pecado y que le tengo que pedir a Dios perdón y decirle, Señor, algo he de haber hecho ahí que todavía no te he pedido perdón. Perdóname. Y eh, en la gracia de Jesucristo, el Espíritu viene y me recuerda. Yo digo, de eso no estoy muy seguro haber pedido perdón. Le pido perdón ahora al Señor y le confieso mi pecado al Señor. Proverbios capítulo 6, versículo 18b, nos dice en la Reina Valera, los pies presurosos para correr el mal. Pero en la versión que estamos estudiando, en la traducción en lenguaje actual, nos dice la gente ansiosa de hacer lo malo. La gente ansiosa de hacer lo malo. Los pies que corren a hacer lo malo, dice la nueva traducción viviente, pies que corren rápidamente hacia el mal, la nueva Biblia de las Américas, que es mi más reciente adquisición. Esa no la tenía y la acabo de comprar. Así que para entender esta segunda parte de este versículo, porque ya llevamos, esta es esta es la sexta
Disculpas por este inconveniente técnico, ya lo resolvimos. Aquí seguimos entonces, espero que no se me hayan salido de la transmisión ninguno. Estábamos en el repaso de las personas, las clases de personas que nos dice Proverbios, capítulo 6, versículos 17, 18 y 19, y que ya hemos cubierto. Gente orgullosa, gracias por ese estudio que nos presentó de la gente orgullosa, la gente violenta, la gente mentirosa, la gente malvada, la gente ansiosa de hacer lo malo. Esta es la quinta, estaba diciendo que era la sexta persona, no es la sexta, es la quinta persona que vamos ya estudiando en este capítulo de Proverbios y que hemos escogido la versión de la traducción en lenguaje actual, dado que eso personaliza. Esta versión personaliza, en la traducción que utiliza del original, personaliza a la persona y no a un objeto. No nos pone, la versión, la Reina Valera dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Pone cosas. Nosotros no somos cosas. La gente es la que actúa, la que acomete ese tipo de pecados y de los cuales nosotros como hijos de Dios debemos de separarnos porque Dios ya nos trajo a luz, ya nos trajo la verdad y somos hijos de Dios, ya nos cambió de estatus. Ahora, el problema que tenemos usted y yo como hijo de Dios, hijas de Dios, es que viniendo a Cristo, viniendo a una transformación de nuestro corazón y de nuestra mente, queriendo vivir en el Espíritu y no en la carne, nos encontramos con que en alguna parte del día, en alguna actividad o en alguna circunstancia particular, somos débiles y caemos en esa categoría de la cual nos está hablando Salomón en Proverbios. Porque, como diría mi amigo que está en Canadá, realmente lo trato como un hermano, mi hermano Sammy dice, ¿a poco no? A cada ratito, ¿a poco no? ¿A poco no? ¿A poco no usted y yo en algún momento hemos sido orgullosos? ¿A poco no ha visto un hijo de Dios, un creyente, un cristiano, que haya sido orgulloso? Esta semana le hicieron un comentario a uno de mis hijos, a mi hija pequeña, acerca de que escuchó decir a alguien más que cómo era que asistían con nosotros, son miembros de nuestra iglesia. Estos hermanos, esta hermana que nos trajo el comentario y decía, ¿y ustedes cómo es que van a esa iglesia si él es tan orgulloso? Y pues esta hermana, graciosamente, esta chica graciosa, con mucha gracia para su servidor, dice, no, pues yo no lo he visto jamás orgulloso. No sé por qué es que yo no. Y la persona que habló sobre eso de mí, no me conocen, no lo conozco, no hemos interactuado, no hemos conversado. En algún momento probablemente lo vi en la casa de alguien y he de haber tenido alguna actitud que a él le asemejó el que yo era una persona orgullosa. Ahora, yo me quedé con la reflexión de lo que mi hija me estaba compartiendo y yo dije, pues no lo culpo. En algún momento he de haber manifestado orgullo en mi corazón que surgió en mis actitudes, en mis expresiones corporales. Y sin duda alguna lo que tendría que estar haciendo con esta persona que no conozco es acercármele y decirle, perdóneme, porque usted en algún momento me vio como un orgulloso y yo no debiera de ser así, porque Dios dice aquí que hay 6 clases de gente y puede añadirse una más que Dios no puede soportar. Si soy orgulloso, Dios no me soporta. Si soy violento, Dios no me soporta. Si soy mentiroso, Dios no me soporta. Si soy malvado, estudiamos el miércoles pasado, Dios no me soporta. Y si mis pies corren para hacer lo malo,
en la misma categoría, soy doblemente insoportable para Dios. Doblemente insoportable para Dios. Me aborrece Dios 2 veces porque corro a hacer el mal. Detesta mi actitud de apresurarme a hacer el mal. Y como hago el mal, soy malvado. Entonces también me aborrece por ser malo, por ser malvado. Así que para estudiar quiénes son los que corren a hacer el mal. Bueno, usted y yo somos uno, y perdone que lo incluya, solo es porque yo no me quiero sentir solito. Pero en el estudio y orando al Señor, decía, ay, ¿cuántas veces no he corrido para hacer algo malo? ¿Cuántas veces no he corrido, por ejemplo, que me dan un chisme y yo lo quiero comunicar inmediatamente? ¿Cuántas veces no vi lo que vi, creí que era otra cosa y comuniqué de manera errónea, de manera lo que mi percepción captó, y destruí la reputación de alguien? Eso será en el siguiente tipo de personas, en el versículo 19. Así que estaríamos cometiendo ahí cerquitita, miren, tres cayendo en la trampa de ser del tipo de persona que Dios no puede soportar. La manera entonces en la que quiero que estudiemos juntos este tipo de persona es viendo otros pasajes de la Escritura que nos hablan de lo que Dios piensa al respecto. Y por eso le decía al principio, nos vamos a meter al corazón del Señor. Una vez yo me atreví a hacer esto, que le voy a decir ahorita. Una vez, y me arrepentí, aunque tuvo su fruto. Una vez le hablé a una persona que no era mi esposa, era un hombre, un varón, y menciono, no era mi esposa porque con mi esposa yo sí constantemente le pregunto, ¿crees que lo dije mal? ¿Crees que me expresé mal? ¿Crees que hice mal con esto? Ella es mi confidente, ella es la persona que más querría que yo no me vea mal, digámoslo así. Después de ya estar juntos 28 años, 28 de casados y 2 de noviazgo, 2 años y medio de noviazgo, entonces ella ha venido a soportarme en mi carácter, en mi temperamento, en mi forma de ser, es decir, en mi personalidad, y tenemos este pacto matrimonial que no hemos roto ni romperemos y buscamos lo mejor el uno del otro. Antes de eso, probablemente la persona que más querría corregirme en la forma de ser era mi madre. Pero le dije a una persona, cuando usted piense que yo estoy haciendo algo incorrecto, dígamelo. Y una vez lo hizo. Me tomó la palabra y me dijo, solo que la metodología que utilizó no fue muy buena. Me hirió, hasta me ofendió. Aunque siempre cuando le van a sacar a uno los trapitos al sol, le duele a uno, ¿sí o no? Le duele cuando, es que lo que pasa es que vos estás haciendo esto y sos aquí, sos allá, y a eso ya le duele a uno. Bueno, el distanciamiento hizo que esta persona ya no siguiera diciéndome más cosas, o de repente tal vez porque ya dejé de hacer tantas cosas incorrectas o inapropiadas, pero la verdad es que todavía necesito de la transformación del Señor en mi corazón, en mi carácter, conformarme cada día más y más de una persona de valores y de principios mayormente bíblicos. Metámonos al corazón del Señor. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7, 6 y 7. Génesis 6, 5 y 7. Lo voy a leer en la Reina Valera. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entremos un poquito a una cámara del corazón del Señor, y nos dice a través de Moisés, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado,
desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Le dolió en su corazón. ¿Cuántas veces nosotros hemos provocado el dolor del corazón del Señor por la forma en que somos, o en la forma en que actuamos, la manera en que hablamos, la manera en que pensamos, la manera en cómo nos tratamos los unos con los otros, incluso dentro de nuestra misma familia? El corazón del Creador dolido ante la realidad de su creación. Aquí quiero hacer un contraste. Yo ya no apunté esta cita aquí en mi bosquejo, pero me quedó en mi estudio, me quedó. Génesis capítulo 1, como usted está cerca, usted puede ir ahí a Génesis 1 y usted encontrará algo que casi siempre nosotros los predicadores hacemos mención. Entonces, vamos a ver capítulo 1 le dije, ¿verdad? En Génesis capítulo 1, versículo 29, y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta. Este no es el versículo que quiero. Aquí está, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Se está refiriendo a que cuando terminó su creación, fue bueno el día y la noche, fue bueno la separación de las aguas, fue bueno la creación de animales, fue bueno la creación de plantas y legumbres, y fue bueno todo eso. Pero cuando hizo al hombre, la expresión que hizo fue bueno en gran manera. Esto nos quedó, diría el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto realmente es muy, muy bueno. Pero muy pronto, muy pronto, en los planes de Dios, muy pronto, Dios vio maldad en el corazón del hombre, y que su corazón sus pensamientos eran solo de continuo. Los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Proverbios también nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si algo que usted y yo como hijos de Dios debiéramos de estar cuidando, pero de manera exagerada, es la mente. Porque por ahí entra la vista, el oído, nuestros sentidos, por ahí entran y se alojan en el corazón. Sean cosas buenas o sean cosas malas, se alojan en nuestro corazón. De la abundancia del corazón produce fruto en la boca. Entonces, el corazón dolido de Dios, porque estaba viendo la maldad. Dios tenía un remanente en la vida de Noé. Se creó su remanente, se pensó, pero ese fue el esfuerzo de Noé, de mantenerse puro, santo, agradable a Dios, y halló gracia delante. ¿Por qué halló gracia? Porque aún todavía toda la humanidad, todos los que hasta ese momento existían, después de haber creado a Adán y a Eva, y ahí en medio los gigantes, los hijos de Dios con las hijas de los hombres, todo eso que vemos ahí en el principio, en la creación, en medio de eso vio a uno, y por ese uno logró salvar su propia familia, y ese uno halló gracia porque la manera en cómo se conducía en la vida era una manera que agradaba a Dios. No puedo pensar en que Noé no tuviera malos pensamientos. No puedo pensar que de repente Noé tuviera algo en su corazón que también tenía que presentar sacrificios, ofrendas delante de Dios. No existía todavía la presentación de sacrificios para el perdón de pecados hasta ese momento de Adán, pero sí las ofrendas de Noé, pero sí las ofrendas deberían de ser presentadas, como vemos después del diluvio. Él crea un altar, erige un altar y presenta sus ofrendas delante de Dios. Era un hombre común y corriente, no era un hombre perfecto, pero había hallado gracia. No así todos los demás, en el que veía y al punto de haberse arrepentido. Observando su creación, rechazarle. Esa era la parte que probablemente Dios más le dolía.
En otras palabras, y hermanos del Instituto Bíblico, aquí ustedes estarán asociando justamente ahora con este mensaje que estoy compartiendo acerca de la justificación, la justicia de Dios. Cuando el hombre rechaza a Dios, como lo vamos a ver en el siguiente punto, en el siguiente versículo, cuando rechaza a Dios está rechazando su justicia. La justicia o la justificación, el hombre lo que está rechazando es tener una relación con Dios. Dios, observando al hombre en toda la creación en el principio, rechazarle, registró los deseos del corazón del hombre. Dios registrando el deseo del corazón del hombre, y el hombre estaba separado de Dios, por lo tanto sus deseos eran ingobernables. Dios estaba observando en los hombres que sus pensamientos en el corazón eran solamente, y a mí me gusta cómo lo pone la Reina Valera, solamente de continuo al mal. Y eso nos hace a nosotros reflexionar acerca de la manera en que nosotros estamos conduciéndonos en la vida. Está nuestro corazón y nuestros pensamientos de continuo al mal, porque ese es el tipo de persona que Dios no puede soportar, la gente ansiosa de hacer lo malo. Si usted sigue leyendo Proverbios, seguidito, ahí pasadito de estos versículos que estamos leyendo, en el versículo 20, mire la preparación que hizo Salomón para luego llevar a la imagen al hombre y diciéndole: hey jovencito, dice en la traducción en el lenguaje actual, cumple al pie de la letra con los mandamientos de tu padre y con las enseñanzas de tu madre. Grábatelos en la memoria. Por eso estamos con ese desafío de memorizar las escrituras. Te mostrarán el camino. Versículo 24. Te cuidarán de la mujer infiel que con palabras dulces te convence. Y habla acerca de esa relación adúltera que el hombre, la manera en cómo lo pinta es: la mujer se atavía, se usa de perfumes, se arregla y pasa frente al hombre, y entonces el hombre va a correr tras ella. Ahora, hemos dicho y lo dijimos la semana pasada, lo quiero mencionar de nuevo: los pecados del hombre y la mujer no se concentran única y exclusivamente en los pecados de tipo sexual. Pero lo que sí podemos ver es que el mal del corazón del hombre es moral. Y la cuestión moral es rechazar a Dios, rechazar de su gobierno, de su señorío, y eso es lo que detesta el Señor. Santiago en el capítulo 1 habla con la expresión de su propia concupiscencia. Si usted quiere lo puede buscar, así lo dice en el capítulo 1. Si ustedes son tentados, no crean que son tentados por Dios, sino son tentados de su propia concupiscencia. Y esta palabra concupiscencia quiere decir el deseo ardiente de correr a hacer aquello que es prohibido. La concupiscencia tiene que ver con la manera en cómo nosotros, en nuestro libre albedrío, estamos pensando en aquello que ya se nos había dicho que no debíamos de hacer. ¿Y por qué estamos en esa circunstancia? ¿Recuerda usted a Adán y Eva, verdad? En el jardín. Y allí se le aparece la serpiente, Satanás. Le hace una pregunta: ¿con qué Dios les dijo que no comieran? No, podemos comer de todos los árboles menos de este árbol. Porque vamos a morir. No van a morir. ¿Qué andaba haciendo Eva por ahí? Vio el fruto, lo codició, lo saboreó, lo pensó, consideró aquello que
en su propia concupiscencia, en su propio deseo. Dice, pues nada pierdo y aquí está la serpiente diciéndome que yo no voy a morir. Pues no me está dando ninguna garantía que no voy a morir, pero vamos a intentarlo, porque con intentarlo nada pierdo. ¿Y cuántos por intentarlo? Ojalá que fueran cuestiones de emprendimiento. ¿Le ha pasado a usted? Eso a mí me pasaba así hace mucho tiempo, ya recientemente, ya de viejo no me pasa. De tener una idea y pensar que es buena idea. Y digo, si yo tuviera dinero para invertir, mandaría a hacer esto y lo vendería, lo patentaría y estoy seguro que se vendería. No mucho tiempo de haber pensado en esa idea, alguien más tuvo la idea, pero fue más emprendedor, tuvo más valentía y se fue a hacer aquello que yo había pensado que podría haber sido bueno y que no lo hice por valor, por falta de dinero, por falta, qué sé yo, pero yo no lo hice. Otros están ganando su dinero por ahí por el hecho de haberse atrevido. Ojalá que nosotros fuéramos atrevidos y astutos para cosas emprendedoras, para cosas de beneficio del bien común, del beneficio, y ¿por qué no para beneficiarnos nosotros mismos también? Pero note por favor, y solo le estoy hablando de mi naturaleza, piense en su propia naturaleza, de cosas que yo fui cobarde para hacer un montón de cosas así buenas, emprendedoras, pero bien valiente para probar cosas prohibidas y decir, esto nadie se va a dar cuenta, nadie lo va a notar. Y ahí está que fui a dar con toda mi cara en algunas de las ocasiones. Entonces, refiriéndose al deseo del hombre para satisfacer los deseos a los que está acostumbrado o ha acostumbrado su carne. El sábado en el grupo de hombres, yo les compartía a los varones que nos juntamos a conversar, porque este es realmente un conversatorio. Leemos un libro durante el mes, un capítulo del libro y tomamos ideas y nos vamos a conversar sobre esas ideas. Muchos de los hombres que me están viendo acá deberían de estar ahí. No voy a decir sus nombres para no señalarlos de esa manera, pero de verdad me gustaría, sé que les sería de gran beneficio a muchos que aquí están y que no se han reunido con nosotros. Pero yo les compartí a ellos, mi hijo me ha dado muy buenas lecciones, en tanto de sus conocimientos tecnológicos. Él se asoció con un hermano de nuestra iglesia y le dijo, quiero limitar mi tiempo en pantalla a los celulares inteligentes, que algunas veces son mucho más inteligentes que nosotros mismos que los usamos. Uno le puede dar una preferencia, una utilidad ahí, decirle, bueno, para tal hora, usted ya no me permite entrar a ni esta aplicación, solo déjeme usar esta de mensajes probablemente, digamos, como una opción, y el teléfono. Si alguien me escribe y alguien me llama, eso sí, todavía yo quiero, pero para esta hora. Y luego le pone una clave, pero claro, si uno le pone la clave, un password, una contraseña, pues yo la sé, ¿verdad? Entonces mi hijo me dio una gran lección. Le dijo a este hermano, ponga usted la contraseña en mi teléfono de cuando mi teléfono va a bloquearse a esta hora, porque ese es el tiempo límite que yo le voy a poner a mi teléfono, y por favor nunca me diga la contraseña. Por cierto, yo pensaba, ¿y si este hermano se va del país? ¿Y si este hermano se va al cielo? No es nuestro deseo, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría entonces con la contraseña? Se va con él. Y mi hijo, entonces, ¿qué? Va a perder su oportunidad de seguir viendo. Esa es la disciplina que él tomó. Y entonces yo dije, voy a investigar esta situación. Y empecé en mi teléfono a ver cómo se hacía, aprendí a hacerlo. Y también me llevó al tiempo que yo permanecía en pantalla y en las aplicaciones que yo más utilizaba y cuánto tiempo en el día.
Y yo le compartía eso a los hermanos, varones liberados, nos llamamos en este grupo, en la conversación. Y le decía, estoy limitando mi tiempo, estoy dejando mi teléfono y estoy utilizándolo más para leer un libro, que me gusta leer, para ver noticias, que me gusta ver noticias, para leer mi Biblia, que me tengo que leer mi Biblia y me agrada y me gozo con leer la Biblia. Y entonces ya no estoy corriendo y dedicando para que no alimente mis concupiscencias. Esos deseos de correr a hacer algo que yo sé que a Dios no le agrada. Dios nos ayude, mis hermanos. Que el Señor nos ayude. Y yo no sé si el Señor le está hablando algo a usted en particular, de manera de decir, hey, has estado corriendo para hacer esto, para chismear, has estado corriendo para ver en la computadora lo que no deberías de ver, has estado corriendo en el celular y has estado dedicando mucho más tiempo a esto y a lo otro que el tiempo que has pasado en mi presencia. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a usted? Ese es problema del Señor, no es problema mío. Pero evite, usted y yo tenemos que evitar caer en el tipo de persona que a Dios no le agrada, que Dios no lo soporta, que le es abominación, la gente ansiosa de hacer lo malo. Pablo lo relaciona con el fruto del Espíritu y yo no voy a repetir esos mensajes que, ¿cuándo fue? En el 2020 creo que predicamos la serie El fruto del Espíritu, pero que usted puede ir a buscar directamente el mensaje del fruto del Espíritu en nuestra página de YouTube, en donde usted va a encontrar una que se llama dominio propio, un miércoles que hablamos sobre dominio propio. Y si usted va allí a YouTube, en nuestra página, usted va a encontrar por la serie de Perspectiva Bíblica ese mensaje de qué se trata. ¿Cómo nosotros podemos llegar a dominarnos a nosotros? Eso es algo que Dios no va a hacer por nosotros. Dios nos perdona, Dios nos tolera, Dios nos tiene paciencia, Dios nos enseña, Dios nos corrige, Dios nos disciplina, Dios nos bendice, Dios nos concede las peticiones de nuestro corazón. Pero hay algo que Dios no va a hacer por usted y por mí, y es que seamos dominantes de nuestros propios deseos, de nuestro propio corazón, de los deseos de nuestra carne. Eso lo tenemos que hacer nosotros por nosotros mismos. Claro, como ayuda del fruto del Espíritu. Vaya a YouTube. No, ahorita no. Quédese conmigo. Termine de escuchar este mensaje. Número 2. El tiempo vuela. Qué barbaridad. Número 2. Busque conmigo, por favor, Salmo 14, versículos 1 al 3. Y le voy a pedir que deje una marca en su Biblia, sea digital o sea impresa. Deje una marca ahí en su Biblia para que usted vuelva a leer este capítulo más adelante de manera más detenida, de manera más estudiada. Porque es importante. O lea el 53, que es exactamente lo mismo. Usted puede leer Salmo 14 o Salmo 53, los puede comparar y verá que el salmista está hablando de lo mismo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo no sé el tono que pudo haber utilizado el salmista para decir esto, pero sabe, ahí nos estaba incluyendo a nosotros aun cuando íbamos a estar un par de miles de años después, cuando el salmista escribió esto, inspirado por el Espíritu Santo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso está con el hecho de negar a Dios. ¿Por qué la gente niega a Dios? Se lo voy a decir así fácilmente ahora. Y si en algún momento usted ha puesto, mire, es diferente negar a Dios, negar su existencia, a tener nuestras dudas con respecto a la existencia de Dios. Ahora, pastor, ¿usted qué está diciendo?
pare un poquitito y no me crucifique todavía. Pero si usted no ha llegado al punto de decir, es que, ¿cómo es esto de la existencia de Dios eterna de Dios? ¿Cómo es esto que Dios está en todas partes? ¿Cómo es que es omnipresente? Y mayormente cuando no estamos tan compenetrados y confrontados con la Escritura, las dudas, algunas dudas sobre nuestro Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y el que nos sostiene día con día y por el cual usted y yo estamos hoy vivos, pudiera ser que aparecieran por allí en algún momento de la vida, y a algunos les aparece tan fuerte que se desvían y se van de una vez hasta el otro lado, en donde dicen, no hay Dios, toda la vida equivocado. Le he dicho a usted que oro por una persona, no hay de haber un montón, pero oro muchísimo por un amigo, hoy no sé si llamarle hermano en la fe, porque niega a Dios. Ahora, y le he visto actuar a esta persona, es un ejemplo de lo que le quiero compartir ahorita. Aquellos que en la actualidad tienen una línea totalmente directa a la negación de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, en su necedad. Tiene un fundamento esa necedad. Hay un fundamento. Se lo digo a usted que cree en Dios para que usted ayude y entienda a aquellos que dicen que no creen en Dios. Que de todas maneras le he enseñado en otras oportunidades. Ese es un ejercicio de fe. Creer que Dios no existe es tan ejercicio de fe como el creer que Dios existe, que también es un ejercicio de fe. Pero el fundamento de aquellos que dicen no hay Dios tiene uno solo, que no está muy lejos de aquellos que corren a hacer el mal. Poderoso lo que está diciéndonos el Señor en esta noche. Aquellos que tienen su fundamento en decir que no creen en Dios es porque no quieren ser gobernados moralmente. Quieren tener la libertad que ya tienen. Dios nos hizo con libre albedrío, pero siendo libres para hacer lo que quieran, son esclavos de sus concupiscencias. ¿Va captando conmigo lo que estoy diciendo? Al no querer ser gobernado, ¿y qué sucede cuando el ser humano no quiere ser gobernado? No quiere rendir cuentas. Si usted se da cuenta, uno de los ejercicios más difíciles del ser humano desde que somos bebés es rendir cuentas. ¿Quién quebró el plato? Nadie quiere. Ay, lo siento, fui yo. Porque de alguna manera creemos que quebrar el plato, quebrar el vaso, probablemente en algunas casas sea el pecado capital número 9. O el número 8, pues vaya, por los 7 pecados capitales. El pecado capital número 8 en la casa, quebrar el plato de la vajilla que mamá me heredó. Cuando las cosas se pierden, se quiebran. ¿Cuántas veces no he quebrado yo? Cuando, por ejemplo, en un vehículo chocamos. ¿Yo qué le puedo decir a uno de mis hijos que chocan si yo he chocado? Se choca, se compone, se acabó. Ojalá que no pase nada, no nos dañemos físicamente. Pero no debiéramos de prestarle tanta atención a esas cosas, ¿cierto? Regresemos al fundamento del necio en su corazón que dice que no hay Dios, no quiere ser gobernado moralmente porque no quiere rendir cuentas. Entonces, cuando vemos que el amor de Dios es amplio, ¿por qué Adán se escondió? Porque tuvo miedo. Sabía en ese momento que había hecho algo malo. ¿Y cómo sabía? Porque había desobedecido comiendo del fruto. El fruto no tenía nada que ver. Pudo haber sido una manzana, pudo haber sido una pera, pudo haber sido cualquier fruto. En el sentido del fruto, el asunto del fruto, el asunto de ese árbol, el que Dios lo había prohibido para que no se comiese. Y había otro árbol, que era el árbol de la vida, del cual no podían comer en la condición que estaban ya separados de Dios. Usted y yo que somos hijos de Dios hemos sido justificados. Clase del bíblico, se lo sabe muy bien y yo les podría poner a ustedes a hacer una conexión como hicimos el domingo con el pastor, con el hermano Ian, y ponerles a alguno de ustedes en su cámara y decir, a ver, explíquenos qué es lo de la justificación. La justificación es
lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario al reconciliarnos con Dios. Entonces, cuando vemos acá que hay hombres y mujeres ateos, los que se llaman ateos, que no quieren ser gobernados por ninguna autoridad sobre su vida para no tener que rendir cuentas, me doy cuenta que yo, habiendo sido justificado en Cristo, algunas de las cosas que yo le doy a la carne satisfacción, quisiera no rendir cuentas de ello. Por lo tanto, también me empatizo con aquellos que dicen, aquellos no creen en Dios porque no quieren rendir cuentas, no quieren ninguna autoridad, pero yo sé que tengo la autoridad en Cristo porque yo le cedí esa autoridad. Yo dije a Cristo, quiero hacer tu voluntad. Yo le dije a Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Entonces, nos encontramos aquí con que el cristiano, el Hijo de Dios, usted y yo, que hemos venido a los pies de Cristo, que hemos venido tal y cual somos, y hay muchas, pero mire, usted y yo somos bendecidos, porque al haber venido a Cristo, en la manera en que veníamos, y diciéndole, Señor, lo que te traigo es nada. En mi país, en Guatemala, hay una palabra, no sé si aquí en Honduras le existe, mamarracho. La palabra mamarracho en Guatemala es un trapo de inmundicia, y esa es la figura en la Biblia. Vea el trapo más sucio que usted utiliza en la cocina antes es decir, antes de lavarlo. Cuando uno ya lava los trapos, pues los vuelve a utilizar. Pero imagínese haber recogido algo que se le derramó y que estaba descompuesto y utilizó un trapo para limpiar aquello descompuesto, aquello podrido, aquello nauseabundo, maloliente, que hasta le provoca náusea, le provoca malestar estomacal solo de olerlo, pero alguien tiene que limpiarlo, y menos mal para eso están las esposas. Y usó el trapo, y entonces el trapo ahora algunos, yo lo he hecho, yo me confieso, limpio muy poco, pero cuando limpio y veo que ese trapo está tan sucio, tan mamarracho, que lo que hago es que mejor voy y lo tiro. Ya no lo utilizo. En el mundo los creativos han creado de ese tipo de trapos tipo esponja que absorbe todo y que de ahí es bien fácil pasarlo por agüita y vuelve a quedar así bien bonito como que fuera nuevo. Pero jamás, ¿verdad? Un trapo usado, utilizado para trapear, para limpiar un vómito, por ejemplo. ¿Quién querría usar de nuevo? Y ahí están las doñas lavándolo con sus propias manos. Están usando trapo con vómito, lavándolo. No, hombre, tírelo. Ese era yo, hermanos. Yo llegué como un trapo que habían limpiado vómito. Y Dios no me tiró. Dios no me desechó. Dios me llevó con su sangre para limpiarme y ponerme blanquito, limpito. Razón para que el Señor entonces no me pueda soportar cuando yo, habiendo sido limpio como un trapo, ¿verdad? Como ese trapo precioso, mantita linda. Miren, en mi casa de soltero, en mi casa con mamá, hoy no he visto si mamá está conectada, pero habían mantas, telas que se utilizaban para limpiar, telas para secarse las manos y telas para las tortillas. Hay de aquel con la abuela, hay de aquel, Liz, te podrás recordar, que utilizaba la manta de las tortillas, la tela de las tortillas, para limpiar la cocina. La abuela venía y nos chancleteaba, porque para eso había un trapo. Yo era el trapo, hermanos, con el que se limpiaba el excusado, el retrete, y así vine a Cristo, y Él me limpió. Vean un trapo limpio, ese trapo, la manera en cómo Cristo limpió mi vida, yo era el trapo del retrete y me convirtió en un trapo de tortilla, de una manta para tortilla donde se podría conservar un alimento que se va a comer.
Si usted ha seguido de cerca la manera en como yo predico, le predico 3 puntos y apenas voy en el primer punto del segundo. Así que, habiendo ya alcanzado casi la hora, no corra a hacer el mal. Dios lo detesta. Dios le ama. Dios le ha purificado como me ha purificado a mí. Nos ha limpiado y nos ha puesto blanquitos. Así es como dice la Escritura, blanca lana. Estamos aptos para heredar el reino del Señor en su venida. Pero tenemos que dominarnos a nosotros mismos para no correr. ¿Y qué tenemos que hacer? Yo ya hoy le he dado a usted, le he dicho, ¿qué le dice Dios con respecto a lo que tendría que hacer? Miren, mis hermanos, sé muy bien, y casi hasta le podría decir familia tal, pero no lo voy a hacer, porque sé que probablemente se sentirían avergonzados en algún momento. Este mensaje, papás, hay algunos de sus hijos que deberían de estarlo escuchando, porque por lo menos le puedo decir, el hijo de unos buenos amigos pastores quiso salir de la cobertura, de la protección de casa. Papás, pastores, siervos del Señor, creyentes en Cristo Jesús, pero se dio a la tentación, se dio a las conversaciones con sus amigos y corrió a hacer cosas malas. Y aquí el Señor diciéndonos, me duele en el corazón ver la maldad de los hombres. Y hermanos, la manera en cómo estamos viviendo la sociedad hoy no es un tiempo muy diferente, no es una era muy diferente a como se vivió en los tiempos de Noé y posteriormente como se vivió en los tiempos de Sodoma y Gomorra, en donde el corazón de Dios se está doliendo. Claro, ya no va a haber ninguna exterminación como lo hizo en el tiempo de Noé con lluvia, pero viene una exterminación de la raza humana que ha rechazado a Dios y a su Hijo Cristo y que siguen corriendo con sus pies a hacer el mal. Así que, como el Señor nos está hablando y nos está hablando muy claro, próxima semana vamos a continuar, no vamos a seguir con la gente que miente en un juicio, vamos a continuar la próxima semana con la gente ansiosa de hacer lo malo y que el Señor nos siga hablando a nuestro corazón. Hay algo que tenemos que cambiar y eso solo lo habla a usted y a mí de manera personal. Que tenga buena noche, que Dios le bendiga, le abrazo y le recuerdo que le amo en el amor del Señor. Bendiciones.